que por una parte está las discusiones que se han tenido, los fundamentos de las conclusiones, que es una parte, y lo otra que tiene que ver el propio marco de conceptos. ¿Ok? El marco de conceptos tiene 8 capítulos ahora, el nuevo marco de conceptos, y que ya habíamos visto en su comparación cómo venía con el antiguo marco de conceptos que fue modificado hasta la gestión 2010, y que este nuevo marco de conceptos que viene de la gestión 2018, pero que empezó a aplicarse en la gestión 2020 en todo el mundo y por supuesto también en Bolivia. Ahora, una de las cuestiones que debo enfatizar es que las empresas son diferentes, tienen diferentes sectores y el marco de conceptos nos permite adaptarnos a cualquiera de esos sectores. Esa es su cualidad fundamental. Dado que no tiene especificaciones, pues lo que hace es que en su generalización permite en cualquier momento hacer su aplicación y adaptación de sus definiciones a cualquier sector. Más hay una característica importante, ¿no? El marco de conceptos no está diseñado para organizaciones sin fines de lucro. El marco de conceptos, más bien todo lo contrario, está diseñado para entidades con fines de lucro y que sus estados financieros tienen un propósito general. Y segundo, es que existe ciertas normas internacionales SP, las NIF SP para el sector de gobierno, ¿ok? Las NIF SP hacen al sector de gobierno, por lo tanto, en lo que estamos estudiando no vamos a entrar a los conceptos de las SP, o sea, del sector público, ¿ok? En cambio, cualquiera de los otros sectores que ustedes ven en pantalla y muchos más de esos, en farmacias, comida, químicos, sector automotriz, sector minoritario, agricultura, bienes de consumo, construcciones, entretenimiento y cines, telemedicina, aeropuertos, los servicios públicos, salud y ciencias de la vida, cualquiera de esos sectores, cualquiera de esos sectores se va a poder aplicar el marco de conceptos, excepto aquellos que hacen al sector de gobierno y organizaciones sin fines de lucro y proyectos. También es importante aclarar que si alguna de estas organizaciones, ONGs, por ejemplo, quieren aplicar las NIF, lo pueden hacer, pero no está diseñado para ellos. ¿Ok? Lo pueden hacer. Puede ser que alguna organización sin fines de lucro tenga una actividad comercial y quiera medir sus resultados con base en un capital financiero a mantener, lo pueden hacer a su propia voluntad, aunque no esté diseñado para ellos. ¿Ok? También habíamos hablado en el hecho de que los estados financieros no son otra cosa que un reflejo de los cambios en el ambiente, de los cambios en las estrategias que generan las actividades de los negocios, esas actividades, ¿no? Que van fluyendo la información de esos cambios en el ambiente y las estrategias a un sistema contable y que
este sistema contable requiere de usuarios de la información financiera y que esos usuarios de la información financiera deben ser satisfechos con las mejores políticas y prácticas contables, y esas mejores políticas y prácticas contables que también a su requerimiento entran al sistema, pues producen lo que son los estados financieros o la información financiera. Solo para recordarles, ¿no? Ahora, lo otro es que los negocios tienen diferentes riesgos. Hay que entender sus condiciones de esos diferentes riesgos de negocios, porque lo que trasciende en cuanto a información, la información que se requiere de los negocios es que esa información debe medir los riesgos, ¿ok? Debe medir los riesgos. Entonces, es importante que se conozca muy bien los negocios, sabiendo cuáles son sus dependencias políticas, económicas, sociales, tecnológicas, legales, medioambientales. Es importante que se sepa cuáles son las fortalezas y debilidades de los negocios, saber cómo es que se generan rentabilidades, ¿no? En las empresas que tienen condición de empresa en marcha a través de las 5 fuerzas de Porter, que tienen que ver con la primera fuerza, la negociación con clientes, la negociación con proveedores, la rivalidad de la competencia, los productos sustitutos y la propia competencia. Y que hay que saber también entender que el potencial, la perspectiva que tienen los negocios trascienden a través de lo que es el cuadro de mando integral, que tiene 4 perspectivas, que son los recursos, los procesos, todos los mercados y una perspectiva financiera para generar rentabilidad, y que hay diferentes modelos de revisión de negocios, pero al final de cuentas, los estados financieros lo que deben reflejar para la toma de decisiones de cualquier empresa es que se muestren los diferentes niveles de riesgo para tomar esas decisiones. Consiguientemente, esto que hemos visto aquí, que hace a las actividades de los estados financieros para definir que los estados financieros solamente son una consecuencia, pues requiere una amplitud de definir el modelo de negocios en torno al entorno empresarial que hacen a todos estos factores que ya los hemos visto, las estrategias de los negocios para cumplir con los objetivos, pero no olviden que todo eso trae riesgos en las actividades de los negocios, y que estos trascienden a través de los procesos, y finalmente se genera información financiera a través de esos sistemas, sabiendo que hay usuarios que requieren cierta información y que hay que escoger para ellos las mejores políticas y prácticas contables, que en este caso están dadas por las normas de contabilidad y mejor todavía por las normas internacionales de información financiera. No deben olvidar que los negocios y los procesos de los negocios tienen que ver con esos principales procesos, esos subprocesos que hacen al diseño y desarrollo de un negocio, que hacen a los procesos de mercadeo, que hacen a los procesos de venta, que hacen al cumplimiento de las órdenes de compra y a los servicios que ofrecen. Todos y cada uno de ellos desarrollan principales procesos, y que sin embargo también, pues lo que se tienen son en cada uno de los negocios diferentes subprocesos que van generando información y que finalmente terminan en los estados financieros. Ejemplo, cuando uno hace una compra, está dentro de la cadena de suministros. Entonces, cuando uno hace una compra de materiales o bienes,
surgen diferentes subprocesos y actividades. Cada una de esas actividades genera información para después registrar en la contabilidad. ¿Ok? Y una vez que uno tiene la orden y la compra, pues empieza a fabricar, y la fabricación, pues lo que hace es generar información para después realizar la contabilidad. Y después de eso hay que hacer la distribución o venta de los productos, y todo lo que hace la distribución y venta de los productos también genera información, generan documentos que hacen a la contabilidad de todo este proceso que estamos definiendo como modelo de negocio, ¿ok? Y que en todo caso hay necesidad de hacer un control de todo aquello que hace a sus riesgos a través de la información y generando la información para tomar las decisiones. Entonces, no olviden que los estados financieros no son otra cosa que una consecuencia de esos procesos que se van generando y que van generando actividades con cadena de valor. ¿Ok? Esa cadena de valor que genera mejoramiento en cuanto a los productos, ¿no? Por cada una de sus actividades secundarias y primarias que definen al final el producto que se va a vender o el servicio que se va a ofrecer, ¿no? Y que esos procesos que se tienen se realizan mediante sistemas normalmente computarizados, y que lo más importante es que esos procesos generan diferentes transacciones de comprar, vender, cobrar, por ejemplo, ¿no? Diferentes transacciones de producir, por ejemplo, y que todos esos en un determinado momento generan diferentes transacciones e imputaciones contables que nos van a llevar a ciertas cuentas, y que esos procesos tienen ciertos factores críticos de éxito para desarrollar los negocios, y que necesitan información para definir cuáles son los indicadores claves de rendimiento, y esos se generan a través de la información o de los estados financieros, ¿no? Y tener los indicadores clave más conocidos como KPIs, ¿sí? Bien, al final lo que se quiere medir siempre con los estados financieros es sobre todo el rendimiento y las oportunidades futuras de mejoras del rendimiento que puedan tener los negocios. En síntesis, los estados financieros deben reflejar los riesgos que se tienen sobre un negocio y sus potenciales desarrollos. El marco de conceptos en sus estructuras, en su estructura, solamente va a tener 5 elementos para definir. No va a hacer referencia a otros posibles elementos que se quieren en una contabilidad interna. La contabilidad externa, o sea, eso quiere decir la contabilidad para propósitos generales multiusuarios, se quiere conceptualizar solamente 5 elementos que después componen los 4 estados financieros y las notas a los estados financieros. Los únicos 5 elementos que tiene el marco de conceptos son activo, el pasivo, ingresos, el patrimonio y los gastos. ¿Ok? Son los 5 elementos que ustedes deben comprender profundamente en cuanto a su definición. Aquí no van a encontrar otras cuentas u otros elementos como las cuentas de orden, ¿ok? Como las cuentas de control, como las cuentas de costos, como las cuentas de presupuestos.
que esos hacen a la necesidad interna de los negocios, o sea, su contabilidad interna. Ahora estamos hablando de lo que significa una contabilidad para propósitos generales multiusuario que requiere solamente de esos 5 elementos. Cuando ustedes terminan de conceptualizar esto que es el marco de conceptos, entonces ya pueden tener al mismo tiempo, como ya lo hemos estudiado antes, ¿no?, la capacidad de poder definir los diferentes modelos contables con base principalmente en cómo definir una ganancia en función del capital a mantener, y que normalmente eso está dado por el capital financiero en general por los diferentes países. Bolivia tiene una característica especial. Bolivia tiene los 14 principios que hemos repasado. Esos 14 principios o normas de contabilidad y normas de contabilidad y que tienen para preparación de estados financieros, tienen un carácter supletorio en las normas internacionales, que si no se tiene una norma específica o una regulación específica, entonces adoptamos las normas internacionales de información financiera. Ese marco de conceptos, el marco de conceptos de lo que significa la preparación de estados financieros de manera general y de donde afloran las normas internacionales de información financiera, provienen desde los años 70 hasta que en el año 80, 89, se estableció el marco de conceptos, el primer marco de conceptos a nivel internacional, y que han ido surgiendo modificaciones hasta la gestión 2010, y finalmente se terminó de retomar todo hasta la generación del nuevo marco de conceptos que hoy en día está en vigencia, que es de la gestión 2018 y que entró en vigencia el año 2020. ¿Ok? Entonces, esto que es entrar a la aplicabilidad del año 2020, además tiene una característica fundamental, ¿no? El marco de conceptos nuevo tiende a definir que la información tiene que ser útil, ¿no?, para los usuarios de la información financiera. Una información que no es útil, entonces no tiene validez en el concepto contable y consiguientemente no trasciende en cuanto a lo que significa el costo-beneficio de generar una plataforma de contabilidad. ¿Ok? El nuevo marco de conceptos establece un capítulo nuevo de medición, que es lo que vamos a ver con cierto detalle, y hay ciertas orientaciones que son mejoradas, ¿no?, como lo que es la definición de obligación o de obligación presente, ¿no? Y hace ciertas aclaraciones, como por ejemplo, respecto a lo que significa la prudencia. En un determinado momento teníamos una confusión con lo que era el concepto de prudencia en un determinado momento, como por decir, muchos creían que registrar previsiones y provisiones y muchos gastos era prudente. Hoy en día la prudencia tiene que ver con el equilibrio de la información, y que si uno tiene que registrar ingresos y gastos, debe registrarlos en la justa medida de lo que eso significa, no más ni menos. Eso es ser prudente. Entre los aspectos clave, ya decíamos, el marco de conceptos es una ayuda para redactar proyectos de NIF o para revisarlos, ¿no?
Es un punto de referencia para los que elaboran los estados financieros y para la nueva generación de entidades y proyectos en lo que significan nuevos tipos de empresa. Hoy en día, por ejemplo, se han creado muchas empresas con muy alta tecnología en tiempos de pandemia. Se han generado muchas empresas con múltiples conceptos de delivery y todos caen en el marco de conceptos. ¿Ok? No habrá una contabilidad para delivery, pero seguro estoy que se construye la contabilidad de deliveries con el marco de conceptos. Entonces, cualquier empresa que vaya a surgir siempre va a estar enmarcado en el marco de conceptos. ¿Sí? Lo otro que hemos dicho es que las normas internacionales, ¿no?, y el marco de conceptos no se aplican a partidas sin importancia relativa o inmateriales. Toda la concentración, todo el análisis en un determinado momento, ¿no? Por decir, hoy día salió el COVID. ¿El COVID qué es? El COVID es un gasto, el COVID es un ingreso, el COVID es un activo, el COVID es un pasivo. ¿Qué es el COVID? Si es un asunto material importante, por ejemplo, si hubiéramos hecho nosotros gastos de investigación para la vacuna del COVID, la pregunta es si esos gastos de investigación son activos, son gasto, son pasivos, ¿qué son? En todo caso, eso es importante porque las partidas seguramente de investigación han sido millonarias. Eso sí vale la pena especular hasta lograr definir, va a la luz del marco de conceptos y las normas internacionales. ¿Ok? Si las partidas que se tienen no tienen importancia relativa, entonces no vale la pena discutir a la luz de las normas internacionales de información financiera porque no va a ser trascendente para los usuarios de la información. ¿Ok? Entonces, que se tenga una compra de un mouse a través de caja chica, no deben hacerse no deben concentrarse en ese gasto, ni tratar de discernir si ese mouse es un activo, cómo se va a depreciar, o si simplemente es un gasto. No vale la pena concentrarse porque no es importante. ¿Ok? Lo otro que hemos dicho es que en el marco de conceptos, lo que más importa es el fondo económico antes que la forma legal. ¿Ok? Antes que esa forma legal, que es diferente a lo que es conceptualizan otras profesiones, como el caso de los abogados, que les interesa más la forma legal que el fondo económico. Entonces, en ese sentido de definir en un determinado momento, por ejemplo, esto que es aplicable el marco de conceptos a partidas que son importantes y que ayuda a redactar los nuevos proyectos de NIF y las nuevas formas de estructurarse en las empresas, ¿sí? Entonces, un ejemplo, por ejemplo, es este caso. Este caso en el que tenemos una construcción de una nueva empresa. La pregunta es, esta es una empresa nueva espacial. Esta empresa de turismo espacial, Meteorito S.A., pudiera ser que vende pasajes hacia
hacia Marte. Es una nueva empresa estructurada, pasajes a la Luna, ¿sí? En todo caso, pudiera ser que tenga, por decir, una nave espacial que solo sirva, estamos hablando de millones de dólares, que tenga un costo de 4.000 millones de dólares, la nave espacial, y que solamente pueda servir para uso de 2 viajes. ¿Ok? La pregunta es, ¿vale la pena concentrarse en esto que significa cómo registrar la nave espacial? Y la respuesta es sí, vale la pena concentrarse porque es la esencia del negocio. Y ahora, ¿y cómo se hace pues la contabilidad de empresas turísticas espaciales? No van a encontrar ustedes, en teoría contable, no van a encontrar libros sobre contabilidad de turismo espacial. ¿Y pueden hacer la registración contable? Y la respuesta es sí, se puede hacer la registración contable a la luz del marco de conceptos y a la luz de lo que significan las normas internacionales de información financiera, y seguro es que vamos a salir adelante en la registración. Entonces, habíamos dicho, esta nave espacial solo sirve para realizar 2 viajes. No puedo comer. Entonces decíamos, sirve para 2 viajes. La pregunta es, ¿cómo se registra? Ajá, su desarrollo de la nave seguramente al final va a estar registrado al costo, es válido dentro del marco de conceptos. Y lo otro es, ¿y cómo es que se va, por ejemplo, depreciar? Si en el primer viaje se habrá depreciado el 50%, porque esta nave solo sirve para 2 viajes, y en el segundo viaje, ¿no? Se habrá depreciado el otro 50%. Entonces, la depreciación, por ejemplo, va a ser por cada uno de los viajes. 50% en uno, 50% en otro. ¿Cómo lo he definido así? Lo he definido en función de la medición que establece el marco de conceptos. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que hace el marco de conceptos y las normas internacionales. Aquí lo que tienen que hacer ustedes es concentrarse en el fin del negocio y aplicar normatividad internacional para definir las condiciones. En lo que significa la aplicación de las NIF y el marco de conceptos, esto no hace aplicación de normatividad legal, porque si ustedes toman, por decir, el decreto supremo 24051 que dice que las maquinarias, etcétera, y los equipos pueden depreciarse en 8 años, ¿no? Lo cual significa que depreciar una nave espacial en 8 años, cuando en realidad la nave espacial va a hacer 2 viajes y va a dejar de tener uso. Entonces, eso no tiene coherencia. Eso es para otros fines específicos. Para fines de toma de decisiones, lo correcto es, hubieron ingresos por la venta a 4 pasajeros que viajaron a Marte o a la Luna, y la nave viajó 2 veces y se depreció en los 2 viajes. Y punto. Eso es lo que les va a llevar a definir. ¿Ok? O lo que ya les decía, el COVID-19. ¿Sí? Si tenemos un medicamento antiviral, perdón, del COVID, que ya fue producido, entonces, ¿qué vamos a hacer con todos los gastos de investigaciones que se hicieron sobre la vacuna? Entonces, va a estar claro en las normas internacionales
que hubo una fase de lo que significa investigación. Ok, una fase que es investigación, decía, incierta, que no sabíamos a dónde se iba a llegar, y otro momento en el que se tomó una decisión manifiesta, ¿no? De la empresa de desarrollar la vacuna, porque dio resultado la vacuna y entonces nos vamos a una segunda fase de lo que significa el desarrollo. Montar maquinaria, montar edificios, montar una forma de distribución. Entonces, en algún determinado momento, cuando la investigación es incierta, entonces esto simplemente se va a transformar en gasto. En cambio, cuando tomamos la decisión manifiesta de desarrollar la vacuna, entonces esto va a ser un activo y va a ser parte del costo distribuible. Así se toma, sí señores, así se maneja. ¿Y quién lo dice? Eso va a estar en el marco de conceptos y las normas internacionales cuando ustedes sepan discernir con profundidad ese marco de conceptos y que así les va a ayudar a llevar la contabilidad de cualquier empresa. Entonces, ya habíamos visto de que en el marco de conceptos no vamos a encontrar ciertas condiciones. Si, por ejemplo, lo que tenemos es una empresa de asesoramiento y prestación de un servicio, si se presta un servicio cualquiera, por ejemplo, en telefonía, el servicio de telefonía, el servicio de cable, el servicio de telefonía por celulares, ¿qué es ese servicio de telefonía? Al final, lo que vamos a llegar con el marco de conceptos, con este marco de conceptos, es definir que ese servicio de telefonía es un ingreso, porque cumple con la definición de ingreso. Pero no vamos a encontrar en el marco de conceptos es cómo se contabiliza. Eso no vamos a encontrar en el marco de conceptos porque el marco de conceptos es general. Y decíamos en la anterior clase, lo mismo ocurre con un caso de un hecho contable, una compra de un equipo informático, un servidor, por ejemplo, que costó $10,000 o $20,000. Lo que nos va a ayudar el marco de conceptos es definir a que eso es un activo, porque cumple con la definición de activo. Más el marco de conceptos no nos va a decir dónde contabilizar. ¿Ok? Bien, entonces el antiguo marco de conceptos tenía 4 partes, como lo hemos visto. El nuevo marco de conceptos tiene 8 capítulos. ¿Ok? Los 8 capítulos que tienen que ver con los objetivos de la información financiera, las famosas O, B, las OB. El marco de conceptos tiene que ver con las CC, que son las cualidades de la información financiera.
con el concepto de que son las cualidades de la información financiera útil. ¿Ok? Con lo que significa el capítulo 3 de estados financieros, el capítulo 4 que hace a los elementos de los estados financieros, el capítulo 5 que hace a los reconocimientos y bajas en cuentas, o sea, cómo se registra una transacción y cómo se da de baja ciertas cuentas, el capítulo 6 que tiene que ver con la medición, el capítulo 7 con la presentación y revelación, y el capítulo 8 con los conceptos de capital a mantener, ya sea capital físico, capital financiero. ¿Ok? Entonces, en esto que son nuestras normas, en esto que nosotros hemos ya definido como parte de lo que son nuestras normas profesionales, ustedes van a encontrar las dos partes, el propio marco de conceptos y los fundamentos de conclusiones. Entonces, a ver dónde está el último marco de conceptos, por decir, este es las normas 2020 que ustedes tienen. Y en esta parte A van a encontrarse con esto que significa el marco conceptual. Este marco conceptual, que lo estoy abriendo aquí, este marco conceptual de la información financiera, y que viendo como vemos su índice, tiene el capítulo 1 que hace a los objetivos de la información financiera, el capítulo 2 que hace a las características cualitativas de la información financiera, el capítulo 3 que hace a los estados financieros y la entidad que informa, el capítulo 4 que hace a los elementos de los estados financieros, el capítulo 5 que hace a cómo reconocer y cómo dar de baja en cuentas, el capítulo 6 que hace a la medición, el capítulo 7 que hace a la presentación de la información a revelar, y el capítulo 8 que hace al concepto de capital a mantener. ¿Okay? Son los 8 capítulos que ahora se va a ir desarrollando, ¿no? Y que tiene una primera parte que hace al estatus y propósito de lo que hemos hablado, del marco conceptual, todo esto que es los primeros párrafos, que son ese SP, ¿ok? Que es el estatus y el propósito. Ya hemos hablado de todas estos primeros párrafos, y de pronto vamos a empezar a ver el capítulo 1 que hace al objetivo mismo, las OB en cada una de ¿no? La OB1, OB2, cada una de las partes que hace la norma, y que ahora vamos a empezar a escudriñar y desarrollar en cada una de esas sus partes. ¿Ok? Bien, entonces volvamos a nuestras diapositivas que están en resumen. Son entonces 8 los capítulos que tenemos que hacen al marco de conceptos. ¿Ok? Tiene una parte que hace al glosario. El nuevo glosario, el nuevo glosario, el nuevo glosario del marco de conceptos incluyen temas como
¿Esto qué significa agregación? Que lo tienen que leer también de memoria para estos exámenes que vamos a tomar clase a clase, ¿no? En todo caso, cuando hablamos de agregación, estamos hablando de una adición conjunta de activos, pasivos, patrimonio, ingresos o gastos, o cualquiera de los 5 elementos que hacen a la información financiera y que están incluidos en la misma clasificación. ¿Ok? Es una agregación conjunta de todos esos 5 elementos que tienen unas características compartidas. La baja en cuentas es un concepto nuevo. Una cosa es el reconocimiento, que significa contabilizar, ¿no? Hacer un asiento contable para reconocer un elemento de los estados financieros. Y cuando se tiene que dar de baja, por ejemplo, un activo que ya no es activo, sino un activo que se transforma en gasto, hay que dar de baja del activo, eso significa baja en cuentas. Eso quiere decir que es una eliminación, ya sea en su totalidad o en parte de un activo o de un pasivo que anteriormente había sido reconocido en los estados financieros. Este es un concepto clave. La prudencia, ¿no? Ha sido redefinido, ya no es simplemente el querer registrar la mayor cantidad de gastos para ser prudente. Ese concepto fue eliminado. Hoy en día estamos hablando de que la prudencia en el ejercicio de la cautela, cuando se realizan ciertos juicios bajo ciertas condiciones que se tienen incertidumbres, por ejemplo, juicios, ¿no? Juicios o algunos asuntos de condición de empresa en marcha. Entonces, respecto a los activos y los ingresos, estos no deben estar sobreestimados y los pasivos y gastos no deben estar subestimados, ¿ok? Entonces, el nuevo concepto de prudencia no permite la subestimación de activos o ingresos ni la sobreestimación de pasivos o gastos. Todos tienen que estar en la justa medida de lo que les corresponde, ni más ni menos. Bien, tampoco uno de los conceptos que uno debe considerar también son el nuevo concepto de recurso económico que está nuevito en el marco de conceptos. ¿Qué es recurso económico? Recurso económico es un derecho, ¿ok? Que tiene el potencial de producir beneficios económicos. No olviden eso para el examen. Es un derecho que tiene el potencial de producir beneficios económicos. ¿Ok? Ese es un recurso económico. De hecho, un activo es un recurso económico, pero para que sea activo, activo mismo, tiene que tenerse un derecho, ¿sí? Y no solamente hay que tener el derecho, sino debe producir beneficios económicos, porque de nada vale uno que tenga el derecho sobre un vehículo que ya no se va a usar si no va a traer beneficio económico. Si es un vehículo que ya no se va a usar, que ya está totalmente viejo, ya no es un recurso económico, ya no sirve para producir beneficios económicos. Ese es el concepto, el nuevo concepto, ¿no? Hablar de la unidad de cuenta es hablar del derecho o el grupo de derechos de las obligaciones o el grupo de obligaciones o el grupo de derechos y obligaciones a los que se aplican los conceptos de reconocimiento y medición. O sea, la unidad de cuenta hacia el derecho, ¿no? Y las obligaciones, ¿sí? A los cuales se aplican el reconocimiento y la medición. Eso quiere decir que reconocimiento es contabilizar, a los cuales se contabiliza bajo un monto, bajo una medida, bajo una evaluación, y ahí se aplica la unidad de cuenta. ¿Ok? Que en Bolivia es el boliviano. Entonces, los párrafos de introducción los vamos a ir viendo a la luz de la nueva norma, del nuevo marco de conceptos. En esto que habíamos dicho que el marco de conceptos es el punto básico para aflorar
las normas internacionales. Entonces, el párrafo introductorio 1.5 les va a decir que el marco de conceptos contribuye a la misión declarada de la Fundación IFRS, ¿no? En desarrollar normas que aporten la transparencia, la rendición de cuentas y la eficiencia en los mercados para el mundo, ¿no? Principalmente en esto que es la rendición de cuentas, donde todos los humanos deben rendir siempre cuentas, ¿sí? Y contribuir a la transparencia de la información y la calidad de la información. Contribuir a la rendición de cuentas, ¿no? Reduciendo el vacío de la información entre los proveedores de capital y de la gente que ha confiado en su dinero. Eso quiere decir que si nosotros tenemos un carácter fiduciario, o sea, de manejar el dinero por cuenta de otros, debemos rendir cuentas. Si nosotros tenemos obligaciones con proveedores, debemos rendir cuentas. Si tenemos ciertos derechos con los clientes, igual debemos rendir cuentas. Y finalmente, pues, contribuir a la eficacia de la economía. Entonces, cuando estamos hablando de que el marco de conceptos nos lleva a definir la comparabilidad y la calidad de la información, calidad significa que no debe tener fallas, como en cualquier producto. Cuando ustedes llaman y dicen mis tenis son de calidad, cuando ustedes definen y dicen esta mi camisa es de calidad, es porque no tiene fallas, ¿ok? No tiene fallas. Es lo mismo, los estados financieros no deberían tener fallas, ¿ok? Eso es. Entonces, de tal manera que se logre un mejor mercado, una capacidad de lograr un objetivo, proporcionar eficiencia, de cumplir con parámetros de mercado, de durabilidad del producto, es la referencia a algo que esté bien realizado y que genera satisfacción. Eso es el que no debería tener fallas. Entonces, el marco de conceptos nuevo nos lleva a la transparencia y a que la información tiene que ser de calidad. Para que sea de calidad es que no debería tener fallas. Bien, basado en eso, entonces todo el capítulo 1 que hace al marco de conceptos tiene que ver con los objetivos de la información. Si pregunto a ustedes y les digo, ¿cuál es el objetivo principal? Es que la información debe ser útil. La palabra útil es la clave en esto que significa la información. La información debe ser útil en ese concepto de costo-beneficio. Uno no puede gastarse en sistemas computarizados, contadores, recursos, qué sé yo, a sacar información, por ejemplo, tardía. Si los estados financieros van a estar 3 meses después del cierre, ya casi no es útil. Por lo tanto, si se gastó tanto en computadoras, sistemas, en personal, para que la información se salga tarde, no tiene sentido en la toma de decisiones. Entonces, la base fundamental del objetivo de la información financiera es que la información sea útil. Y así lo va a ir definiendo esto que es el párrafo, la parte introductoria de lo que significa el propósito, el objetivo de la información general. Ese objetivo que tiene que tener el concepto de utilidad en cuanto a la información, ¿sí? Entonces, todo va a llevarnos a que la información debe contener dentro de esos 5 elementos que hace
al activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos, ¿no? ¿Esto qué significa? Que deben estar inmiscuidos los recursos económicos y los derechos de acreedores. Vuelvo al concepto de recurso económico. ¿Ok? ¿Qué es recurso económico? Reitero, recurso económico. Recurso económico. Recurso económico es el derecho que tiene el potencial de producir beneficio económico. Si no se tiene beneficio económico, no es un recurso económico. ¿Está bien? Entonces volvamos a lo que está estableciéndose en esto que es el objetivo de la información financiera, que en todo caso mide a los recursos económicos y los derechos de los acreedores. ¿Ok? Los cambios en los recursos económicos, el rendimiento financiero, poder medir el rendimiento financiero reflejado en los flujos de efectivo pasados, ¿sí? Y los cambios en los recursos económicos. El concepto de recursos económicos que tiene el derecho y la generación de beneficio económico debe ser latente en el tiempo para siempre generar rendimiento financiero. ¿Ok? Bien, entonces, el párrafo 1.2 de el objetivo, la utilidad, limitación y propósito general de los informes financieros, en el marco de conceptos, establece que la información que se proporcione debe ser información que sea útil para los usuarios de la información financiera. ¿Ok? De tal manera que con esa información que mide sus riesgos, que debe dar información de saber cuáles son los riesgos, es que puedan tomar sus decisiones. Los párrafos 1.6, el párrafo 1.6 de esta parte de los objetivos, aclara que los estados financieros por sí solos no proporcionan toda la información. No proporcionan toda la información. O sea, no vayan a creer que ya con los estados financieros las empresas deben tomar las decisiones. Se supone que si yo quiero tomar decisiones, por ejemplo, ahora produzco más o menos, y lo primero que tengo que hacer es pedir pues información al área de comercialización, y decir cuál es el potencial de mercado que yo tengo, cuántos clientes podría tener. Si el área de comercialización me dice que en las estadísticas comerciales que ellos han definido, que han sacado, hay 2 millones de potenciales de clientes, entonces yo voy a poder tomar la decisión de producir 2 millones de productos. Eso quiere decir que esa toma de decisión la he hecho no con información financiera, sino la he hecho con información comercial. Eso dice los objetivos que se tienen en el marco de conceptos. Aclara y dice, no es suficiente la información financiera para tomar decisiones. ¿Ok? Lo otro que establece el marco de conceptos en esta parte que hace, ¿ok?, a la información financiera en su párrafo 1.7 dice, cuidado, los estados financieros, los informes financieros que se tienen, no están diseñados para definir el valor de la entidad. ¿Ok? No están diseñados para eso. Muchas personas creen, muchos funcionarios, muchos ejecutivos creen
que salga el estado financiero, el balance general para saber cuánto vale mi empresa. Falso. El balance general no define cuál es el valor de la empresa. Porque en ese balance general que hace la situación financiera de la empresa, no están registrados muchos activos y posiblemente muchas obligaciones implícitas. Ejemplo, los activos intangibles que no fueron desarrollados, que fueron desarrollados internamente, no están ahí. El prestigio de la empresa no está registrado, que de repente vale ya millones de millones. Por lo tanto, no se puede saber el valor de la entidad. ¿Ok? Hay muchas contingencias que no están registradas, muchas obligaciones implícitas que no están registradas. Por lo tanto, eso aclara el 1.7. ¿Ok? El 1.9 establece que los estados, esto es fundamental, los estados financieros no están hechos para la gerencia solamente. Es más, no están hechos precisamente para la gerencia. Los estados financieros y la información financiera están hechos para muchos usuarios, es multiusuarios. Es más, están hechos para los usuarios externos. ¿Por qué? Porque la gerencia, si él la quisiera, pues pide la información cuando quiere. La gerencia es capaz de obtener la información con un solo telefonazo, llama al contador y dice, dame esto. ¿Ok? Entonces, pide simplemente la información de manera interna. Por lo tanto, puede tener acceso a la información cuando quiera. En cambio, los externos estamos esperando sentaditos afuera a ver qué día emiten los estados financieros para que se hagan públicos y recién podamos tomar las decisiones. Entonces, los estados financieros están hechos principalmente para los usuarios externos. También para la gerencia les sirve, por supuesto, pero no es exclusivamente para la gerencia, porque la gerencia puede obtener esa información internamente de manera inmediata. ¿Ok? Eso en cuanto a los objetivos de la información financiera, ya saben, con un ámbito fundamental, con un precepto fundamental, que la información sea útil. La clave es que la información sea útil. ¿Ok? El capítulo 2 es clave. Yo diría que respecto a normas internacionales, respecto al marco de conceptos, la parte más importante debe ser esta. Porque si ustedes no toman en cuenta esto de las características cualitativas profundamente, realmente harían la contabilidad mecánica, sin ton ni son. Las características cualitativas son lo más importante, son la base fundamental. ¿Ok? Esas características cualitativas que tienen dos partes. Unas características cualitativas que son las fundamentales, son las más críticas, son lo más importante. Y unas ciertas características cualitativas de la información que son de mejora, menos críticas. ¿Ok? ¿Cuáles son las características cualitativas fundamentales en la información? Ya les he dicho hace un momento de que cuando hagan un análisis contable, ¿no? Pues dedíquense a la estructura. Si esta es una fábrica, lo más importante es la maquinaria. Ni siquiera los activos fijos, la maquinaria, que es parte de los activos fijos.
O sea, no se pongan a mirar los muebles y enseres, no se pongan a mirar los equipos básicos de computación, menos las herramientas. No, concéntrense en la generación principal del efectivo, la principal UGE. ¿Ok? En este caso, la maquinaria. Concéntrense en los clientes, concéntrense en las ventas, concéntrense cómo registrar las ventas, los ingresos, concéntrense cómo registrar los pasivos con proveedores, concéntrense en cómo registrar las obligaciones con los empleados, que es lo más importante. Normalmente de eso, lo crítico, lo, lo difícil a veces de registrar son los ingresos. Si yo les digo en este momento, a ver, ustedes que venden pasajes en avión, si venden, es una empresa de aviación que venden pasajes en La Paz, y no solamente venden pasajes en La Paz, venden pasajes en Italia, venden pasajes en Francia, en Alemania, ¿no? En Miami, en ciertas partes del mundo venden pasajes para su línea aérea. Pero no solamente es eso, sino que al mismo tiempo venden los pasajes por tramos, de La Paz a Santa Cruz, de Santa Cruz a Miami, de Miami a Francia, a España, después de España a Francia, de Francia a Alemania, etcétera. Entonces, el tramo de un pasajero es diferente y el servicio no lo ha tomado todavía, recién va a tomarlo. La pregunta es, al momento de vender el pasaje, ¿ya pueden registrar el ingreso? Y seguro es que la respuesta va a ser no, porque no has prestado todavía el servicio, ni siquiera tienes los costos contabilizados. Tienes que hacer uso del tramo. Si el pasajero viajó hasta Miami, entonces el tramo La Paz, Santa Cruz, Miami ya puede ser registrado como ingreso. Pero si el pasajero no ha hecho uso de su pasaje hasta España y Francia, todavía no se puede registrar el ingreso. Entonces, pues concéntrense, porque es difícil contabilizar los ingresos para las empresas. Una empresa de telefonía, por ejemplo, ustedes dicen, miren, a ver, seguro estoy que ustedes compran tarjetas de Tigo, de Entel, de Viva. Esa tarjeta muchas personas no lo utilizan en forma inmediata para el uso de telefonía móvil ni de internet. Muchas personas compran y comprado, ahí lo tienen, pendiente de uso. Es más, algunas personas hasta pierden su tarjeta. Algunas personas se olvidan, lo habrán dejado en alguna parte y dicen, he comprado una tarjeta de 100 bolivianos, ¿dónde está? Y lo hizo perder, simplemente. Nunca lo va a usar. La pregunta es, ¿cuándo se registra el ingreso? Y la respuesta es cuando se usa. Pero si nunca lo va a usar, ¿cómo registro el ingreso? Entonces, es muy difícil hacer el registro de telefonía. Peor si en un determinado momento hay incentivos. Quiero decir, he gastado ya el 50% y me sale un incentivo que dice va a salir el Día de las Madres y el Día de las Madres vamos a dar un incentivo de duplicar su consumo. Entonces, han duplicado el consumo y ¿cómo yo contablemente voy a devengar eso? Eso vale la pena, porque son millones de registros. Para eso deben agarrar el marco de conceptos, para eso deben agarrar las normas internacionales y entrar en este concepto
de las cualidades de la información fundamentales que son las más críticas. Pero ya les he dicho, no se pongan a pensar y decir, y ahora, ¿cómo vamos a registrar pues la caja chica? ¿A quién le interesa la caja chica? ¿Cuánto es la caja chica? 5.000 bolivianos. Pero 5.000 bolivianos para el negocio no es nada. Entonces, ¿para qué quieren concentrarse en la caja chica? Para saber cómo se registra un candado, cómo se registra la marraqueta que nos va a dar el té de la tarde. Eso no es fundamental. Eso no hace a la esencia contable. No se dediquen a concentrarse y perder el tiempo en partidas que no son significativas. ¿Ok? De eso trata entonces. Y uno dice, ¿cuáles son las cualidades fundamentales? Entonces, las cualidades fundamentales son dos. La relevancia y la representación fiel. Ahí está la clave de la contabilidad. No se dediquen a pensar mucho en algo que no es relevante. Eso dice. ¿Y qué es pues relevante? La relevancia tiene que ver con algo que se llama la materialidad. ¿Qué es material? ¿Qué es material? ¿Qué hace que si no lo registran podría ser cambiar el criterio del usuario razonable? Eso es material. ¿Ok? Si hay un asunto que va a hacer cambiar el criterio del usuario razonable, eso es material, eso es relevante, eso es importante. Y por otro lado, la información financiera tiene que tener una representación fiel. Tiene que ser el reflejo de los fenómenos de la economía que hace a la empresa, que haga comprender esos fenómenos, ¿ok? Que haga entender los fenómenos. Si esta empresa, por ejemplo, presta mucho, vende al crédito, parte de su problema está en que si presta mucho, es probable que tenga cuentas incobrables. Por lo tanto, concéntrese en las cuentas incobrables y haga entender al usuario de que no es lo mismo que uno venda un auto al crédito que vender un televisor al contado. O todo lo contrario, que vende un auto al contado que un televisor al crédito. Y es que no es que vende un televisor, la empresa vende miles de televisores y a miles de personas. En cambio, el auto se vende a pocas personas y al contado. Entonces, ¿para qué esa empresa va a estar pensando en créditos y previsión para cuentas incobrables? En cambio, el otro tiene miles de ventas y puede ser que, de acuerdo a su condición, pues tenga que generar mucha previsión para cuentas incobrables. Es más, no solamente vendo los televisores al crédito, sino con garantía. Y puede ser que, dependiendo de la situación, muchas personas pidan devolución del producto. ¿Por qué? Porque encontraron fallas en el producto. Entonces, yo di garantías. ¿Y cuánto pues se representa de eso? O sea, se toma el mundo y se dice, las devoluciones de los productos fueron del 0.0001%, casi nada. Entonces, ese fenómeno no es importante, o sí es importante para el negocio. Eso debe reflejar la representación fiel. Si hoy en día el COVID les ha afectado porque es una empresa de turismo,
y ya no tienen ingresos, eso tiene que estar pues reflejado en la contabilidad. Estos días una empresa me decía, licenciado, por el COVID nosotros hemos gastado mucha plata. Y tenemos un gasto terrible. Quisiéramos nosotros llevarlo como activo y diferirlo. Y la respuesta ha sido, no puedes hacer eso. Tienes que enfrentarte a tu realidad. Tienes que representar el fenómeno que te ha causado la pérdida, que es el COVID. Regístralo, no te queda otra. No puedes taparte los ojos y decir, no he tenido pérdida. Has tenido pérdida. Registra tu pérdida, que son millones. Porque si no, tu contabilidad no va a estar libre de sesgos, porque tú quisieras no registrar los gastos, no, registra los gastos, enfrenta tu realidad, haz la representación fiel, bien. ¿Y de qué cosas? No se pongan a ver las pérdidas pequeñas que han tenido, sino de los asuntos más importantes, que has tenido muchas cuentas incobrables, que no has podido vender en tiempos de COVID tus inventarios y ahora tus inventarios bajaron de precio o se deterioraron porque se echaron a perder. Eso registra. Registra que tus activos fijos ya no producen al 100%, sino al 50%, y los derechos y beneficios económicos que puedas tener hacia el futuro van a ser solo del 50% y tienes un deterioro de tus activos fijos que valen 100 millones de pérdida de 50 millones hoy día. Eso, registra eso. Así debe ser la información, debe tener esas cualidades fundamentales. La relevancia y la representación fiel. ¿Ok? Entonces, otra información complementaria. Claro, la información tiene que tener ciertas cualidades adicionales. Debe ser comparable, por supuesto. Debe ser verificable, por supuesto. Debe ser comprensible, por supuesto. Y deben ser oportunas para que sean útiles. No que salgan 6 meses después, ya no sirve. 2 meses después, de repente ya no sirve. 1 mes después ya no sirve. La contabilidad tiene que estar a los 5 días que terminamos la fecha de cierre. Así sirve para la toma de decisiones. ¿Ok? Por lo tanto, hay que tener otras cualidades para mejorar la información. Pero las cualidades fundamentales son clave para que ustedes lleven una registración, una contabilidad adecuada. Bien, ya estamos en hora. No sé si tienen alguna pregunta. Preguntas jóvenes. Han leído, tenían que dar examen hoy día. Han leído mucho y tienen que tener muchas dudas. No tienen dudas. Bueno, el día jueves nos veremos entonces con las preguntas que yo vaya a hacer. ¿Ok? Gracias, que estén bien.